Bueno, y entonces el rocío que han recolectado en los vellones y que han exprimido lo van a echar aquí. Acordarse que la destilación siempre es en toda la misma, la incubación de un huevo. Lo que pasa es lo que expliqué de los matraz y la historia de esa. Entonces no nos hace falta saber, vaya, que es 40, que coincide, el autor pone 40 aquí. Bueno, realmente un poquito menos, ¿no? Es 38, pero pasa exacto con la incubación del huevo, pero él pone 40 porque así le sirve para decirte los días mínimos, que son 2 meses que se tiene que quedar el rocío para que salga del color del licor. Es mentira, al final es más, ¿sabes? 2 meses es lo mismo, pero es que tienes que tener mucho cuidado, porque como en 2 meses aparece el amarillo, pero es que ese amarillo se tiene que poner muy oscuro, porque si no las salen no te salen negras, te salen de este color. Lo tenía que haber preparado antes, me cago en la mano. Te salen espera un momento, ¿qué ha pasado aquí? Ah, es que no sé si se va a apreciar. Como lo he movido. Ahora lo ves. Esto no es blanco, ¿eh? O sea, lo que se ve es porque se ha evaporado. Ahí esto. ¿Ve que es marrón? No sale negra, sale marrón. Lo que pasa es que yo le he puesto al sol, al sol no, en la pecera para que le diera el de esto y con esto porque no le puede dar el sol.
Porque si le da el sol al final se va a poner blanco, no va a coger con lo que queremos. Y digo, a ver si pudriéndolo más llega al negro. Pero no, una vez que salen las sales, si se quedan marrones, son marrones. Así que haz bien el proceso. Y ahora dicho esto, vamos a seguir. Y entonces tenemos aquí que lo echan, lo calientan y destilan. Por lo tanto, en el otro se queda el producto destilado y en esta van a salir unas sales. Sales que recoge la señora alquimista. Vemos que hay 4 triángulos, eso tiene un porqué, como ya hemos dado, que ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, que adoptan esta geometría. Pero la de Vulcano adopta esta geometría, que está invertido. Vulcano, perdón, no de la del Vulcano, sino la del bebé. La del bebé significa el otro tipo de sal, pero el otro tipo de sal tiene esta geometría. Pero te lo indica, ¿sabes? Como invertido. Pero aquí en este bote te está indicando el proceso de recolecta del rocío, porque se está viendo que este rocío no es el rocío del interior de la Tierra. Entonces la referencia, porque ese es lo más secreto. El azufre filosófico, eso es lo más secreto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues te lo camuflan con el bebé. Entonces, una vez que la señora le da el producto lo que sobra del producto destilado, también llamado cuerpo, y hay que entregárselo a Vulcano. Vulcano significa fuego de tierra. O sea, te está resumiendo lo que hay que hacer aquí. De un fuego nace una tierra. Y entonces se lo lleva, fíjate que lo pone así para que al lado de la ventana, para que tú lo relaciones con la luna. Con la luna hay que ponerlo. ¿Cuál es el problema? El problema no, cada vez que sale luna, utilizar la cabeza, es luna llena. Porque nos interesa la luz, es lo que estamos captando. Entonces nos interesa que haya más luz. Como hay luna llena aquí, y aquí hay un símbolo de un escudo con una luna, te está haciendo la diferencia de los dos tipos de rocío que hay que coger y lo que se le hacen a los dos tipos de rocío. Yo de mis primeras veces lo interpreté mal y pensaba que era de luna nueva a luna nueva. Pues, ¿sabes lo que ocurrió? Que se pusieron las sales muy blancas y acabaron quemándose. Es decir, tenéis que tener mucho cuidado con eso. Y, no llego a cogerlo. Las quería mostrar, pero en otro vídeo que pare yo esto, os las enseño, ¿vale? Pero que se queman. Entonces, los días de luna llena ya tomar por culo. Ni 2, ni 1, no. Los 3 o 4 que hay de por medio. Los aprovecháis que no se van a quemar. Ahora, como lo alarguéis tanto, sí. Seguimos. Y ya por último, le hacen un 50%, le llamo yo. Que es que coge un matraz 50% del agua del rocío y 50% oxígeno para que se vaya fermentando. Yo sinceramente prefiero hacerlo en el barril. Además que hay referencias de textos bíblicos, como ya expuse en un vídeo que salgo yo haciendo la piedra, con los primeros pasos de la piedra filosofal, elaborándola, que le voy metiendo frases, en el que hacía referencia al roble como algo divino de los dioses porque fermenta todo y le da un mejor sabor. No sé si decía el agua amarga de no sé qué y no conseguíamos, y hasta que vino el roble y la endulzó y así. Porque la transforma en un licor. Realmente el rocío se transforma en un licor. 6 minutos. Oye, venga, ponte que...